programa de Nací para Orar con Fray Jorge Betancur, religioso de la Orden del Carmen. Continuamos en estos programas meditando la liturgia de la Iglesia sugerida para cada domingo. Y estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Les había dicho en el pasado programa que este capítulo es la catequesis de Jesús Eucaristía. En este momento, los versículos sugeridos por la Iglesia son los versículos del 51 al 59 que hablan de la particular relación de Dios Padre con Dios Hijo. Y en consecuencia es también la participación de los que recibimos a Cristo en comunión, participamos de Dios Padre en el Hijo, por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vamos a hacer lectura del capítulo 6, versículo 51 en adelante, para que el Evangelio que ilustró al pueblo judío también nos ilustre a nosotros. Hago lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 59. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entre los judíos: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 6 de Juan, a la altura del versículo 51, va a tomar unos matices bien interesantes. Él zanja ya la discusión de que si los primeros cristianos comen carne humana. Él va a hablar abiertamente que este pan y este vino que él va a consagrar el Jueves Santo, en que entregará en la cena pascual todo, y que posteriormente será enjuiciado y llevado al enlosado, y allí comenzará el martirio hasta el desenlace último, que es su muerte y muerte en cruz, para llegar a la resurrección. Estamos hablando de todo ese proceso de donación y de entrega de Cristo. Esto en el Evangelio de San Juan está cogiendo unos matices bien interesantes, porque cuando él le explica a los judíos lo que significa su cuerpo y su sangre como una donación para dar vida, ellos también están recibiendo un mensaje de que no tienen vida. La cuestión estará y que traerá ronchas humanas dentro del pensamiento judío porque Jesús argumenta que ellos no tienen vida, que esa vida que ellos tienen no es vida, pero la que da Cristo es una vida con esperanza, una vida sobrenatural. Y hay un detalle, se los vuelvo a leer: el que come mi carne y bebe mi sangre
habita en mí y yo en él. Hay una monja carmelita que se llama Isabel de la Trinidad. Es una monja francesa que, posterior a Teresita del Niño Jesús, la otra monja francesa canonizada y subida a la categoría de doctora de la Iglesia, Isabel de la Trinidad es para nosotros dentro de la Orden del Carmen la gran maestra de la inhabitación de Dios en el alma. Explico la palabra para que la entendamos. Dios habita en el interior de los hombres a través de su gracia desde el momento del bautismo y participando de la vida sacramental. Dios habita con todo su poder en el interior. Inhabitación de Dios en el alma. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Después que explico toda esa teoría de esa santa Isabel de la Trinidad, vuelvo a leer el Evangelio para que entiendan lo que ella quería decirnos. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Dios habitando en los hombres y mujeres que comulgan. Y los hombres que comulgan, la humanidad que recibe el cuerpo de Cristo, habita en Dios. Un misterio grande. ¿Cómo habitar dentro de un ser humano que es Dios? Después de estos cortes te explico un poquito más. Familia orante, estamos tocando cielo. El programa se dice que nacimos para orar y a través de la meditación de este texto bíblico, Juan capítulo 6, versículos 51 al 59, nos acabamos de introducir en un misterio grande. Inhabitación de Dios, Dios habitando dentro de los hombres y mujeres que comulgan. La humanidad que recibe a Cristo, Eucaristía, Dios habita en nosotros y nosotros habitamos en Dios. Estamos tocando cielo. Estamos tocando el interior de Dios. Cuando tú y yo comulgamos, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, esa presencia real de Dios en el sacramento de la Eucaristía viene a ser morada en nosotros. Y nosotros cambiamos nuestra vida a imitación de la vida de Dios. Dios habita en nosotros y nosotros habitando en Dios. La perfecta comunión, una vida beatífica, la santidad propia de Dios dentro de los hombres y mujeres que comulgan. Santa Teresita dirá, la monja de Lisieux dirá, todo Dios. Santa Teresa de Ávila, la castellana, la del siglo XVI, dirá, solo Dios basta. Entonces, ahora, en esta profundidad del misterio de la comunión con Cristo, ese lugar donde Dios viene a habitar, es hermoso porque personalmente yo coloco el corazón de los hombres y mujeres que comulgan en la imagen
de los sagrarios dentro de nuestros templos católicos. Dios colocado dentro, con ese accidente de las especies del pan y el vino, pero con la certeza de que es Él. Dios que se hizo pan y vino dentro del alma de los hombres. A veces en mi prédica puedo ser muy fuerte. Y he dicho que los sagrarios de las iglesias católicas son muy hermosos, se han convertido en unas cajitas muy hermosas ornamentadas. Pero eso no es lo que quiere a Dios. Dios quería corazones para habitar. Y ninguno tan hermoso, y ninguno tan preciado, y ninguno tan ornamentado como el corazón inmaculado de María Santísima, donde Dios hizo morada, donde Dios vino a habitar. Y cerrábamos capítulos anteriores diciendo que en la Eucaristía recibimos la palabra por la escucha a través de los sentidos y recibimos el cuerpo de Cristo en comunión perfecta con Él. Y hoy, en este programa, Dios habita en nosotros cuando comulgamos. Dios habitó en el seno de María Inmaculada. Dios habita como en un accidente en los sagrarios, que en el medioevo y en la época del despertar de la piedad, los sagrarios se vieron como hermosas cárceles donde Dios es prisionero, porque ese no es el lugar donde Él viene a habitar. Él vino a habitar en corazones de carne, para transformarlos, para que Él habite en nosotros y nosotros podamos habitar en Él. La inhabitación de Dios. Dios que ha hecho morada en nosotros. Toda la tesis doctrinal de Teresa de Ávila habla de que Dios habita en un castillo interior. Y el alma también está llamada a experimentar que Dios está ahí en medio de nosotros. San Juan de la Cruz leerá el Cantar de los Cantares y escribirá nuevamente en su prosa, porque era un gran poeta, escribirá: el amado está enamorado del alma, y el alma enamorada vive del amor. Es interesante porque estamos hablando de esa presencia de Dios en nuestras vidas. No está fuera Dios, está muy dentro. Está dentro de nosotros. Cada vez que comemos y bebemos de este cáliz y de este pan, cada vez que comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, con nuestras mediocridades y con nuestras preguntas de fe, pero si damos un paso al frente y decimos: Cristo está presente, y cuando lo comulgamos, Él habita en nosotros y nosotros podemos habitar en Él. Eso no es mío, eso está en el Evangelio de Juan. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en Él. Eso me hace descansar en la palabra de Dios. Me hace llenarme de esperanza. Me provoca una nostalgia de saber que posiblemente nuestra conciencia no se da cuenta de la grandeza de lo que recibe. Y que nuestro intelecto, lo que podemos conocer o tener por conocimiento, todo lo que hemos aprendido, los que han llegado a grandes grados universitarios, no se compara con este misterio que Dios viene a habitar en medio de nosotros. Un Dios, todo un Dios
en medio de nosotros. Decía en unas homilías anteriores, qué pequeña encarnación, nuestra pequeña encarnación de Dios. Dios grande, todopoderoso, habitando en esta pequeñez nuestra. Es que Dios tiene la capacidad de engrandecer lo que es pequeño. Santa Teresita del Niño Jesús escribió la doctrina del caminito espiritual y hablaba de que somos como niños en los brazos de un Padre. Así es Dios. Pues este Dios que vio la pequeñez, no son palabras mías, están en el Magnificat. Dios miró la pequeñez de su sierva. Y con esa pequeñez humana, todos los humanos somos pequeños. Y Dios viene a habitar. Engrandece mi alma a nuestro Dios. Porque mi alma se hace grande cuando Dios habita. Y Él se hace tan pequeño para poder profundizar en nuestros sentidos, para poder profundizar en nuestra vida. Este pedazo de pan, después de este corte, este pedazo de pan que habita en nosotros. Familia orante, hablábamos de lo que experimentaron esos grandes místicos carmelitas. Algo que no es ajeno a ti y a mí. Entonces, esa es la satisfacción de transmitir esta espiritualidad de la Orden del Carmen. Son místicos que fueron sacados de la contemplación, de la alta contemplación, y escribieron para nosotros y se convirtieron en maestros de oración. Teresa, Teresita, Isabel de la Trinidad y Juan de la Cruz experimentaron a través de la escucha de la palabra de Dios y con la comunión del cuerpo de Cristo, que Dios habita en nosotros con toda su grandeza. Y lo que es pequeño, minúsculo, lo que es servicio y esclavo, puede adquirir la grandeza de Dios. Porque así Él lo quiere. Porque el deseo de Dios es habitar en medio de nosotros. Este es mi deseo. Así lo transmite el evangelista Juan. Y hoy, entre líneas y muy claro, el Evangelio habla de mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Es una verdad de fe contenida en la Iglesia Católica, la Iglesia que a través de más de 2000 años mantiene el depósito de la fe en la presencia real de Cristo. No sé qué digan otras tradiciones cristianas, pero el depósito de la fe en la presencia real de Cristo lo contiene la Iglesia que fundó Cristo. Hoy te pido que te abraces más a esas palabras y que vayas a los sagrarios y que encuentres que allí está el Dios que quiere habitar en medio de nosotros. Que ahí está su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad, esperando por cada uno de nosotros. Y que por más hermoso que sea el sagrario, no es nada más y nada menos que un hermoso calabozo para un Dios que se quedó prisionero para nuestra humanidad.
hay meditaciones dentro de las horas santas que hablan de eso mismo, del divino calabozo que aprisiona al divino siervo, al divino enjusticiado. Es Cristo. Y a veces es doloroso que las comunidades cristianas no valoran que quien está en ese lugar es Dios Santo. Para un judío, el Santo Santorum era el lugar donde se guardaba el arca, y después del arca, que la perdieron, se guardaba los libros de la ley, la Torá, el Santo Santorum. Para la Iglesia Católica, cuando Cristo está presente en los momentos de la consagración, tú y yo nos unimos al coro de los ángeles, de los santos, para decir: Santo, Santo, Santo. Ese mismo cántico que escuchamos en el libro del Apocalipsis, en la boca de tronos, dominaciones, principados, potestades y de los ancianos que se postran ante el Cordero, en esa cena pascual que vemos cómo nos la va diseñando el evangelista Juan en el libro del Apocalipsis, esa cena de nupcias donde toda una corte celestial se presenta y recibe y adora la presencia de Cristo, el Cordero Inmaculado. A veces la gente tiene miedo de leer el libro del Apocalipsis. A mí me resulta hermoso y esperanzador, porque siempre nos hemos fijado en los jinetes del Apocalipsis, de los sellos y todo eso, pero te invito a que lo leas desde la postura de unos hombres y mujeres que viven en la gracia, que pueden comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo y ven la narración de una cena hermosa donde estamos vestidos para la santidad. Ese es el capítulo 6 de Juan. Una catequesis para los santos, para los que comulgan, para ti y para mí, donde Dios vino a habitar. Que el Señor les bendiga.